A continuación, nuestro próximo expositor es el doctor Derlin Juárez Múas, de Salta, Argentina, nos visita de Salta. El doctor Derlin es staff del Servicio de Cirugía del Hospital Materno Infantil en Salta, Argentina. Es jefe de trabajos prácticos de la primera y segunda cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica, Universidad de Tucumán, sede de Salta. Miembro de la Sociedad Argentina de Hernias, miembro de la Asociación Argentina de Hernias, miembro de la Sociedad Hispanoamericana de Hernias, miembro de la Sociedad de Cirujanos de Salta y miembro también del Grupo Iberoamericano de Hernias. El doctor Derlin nos va a brindar la exposición de manejo actual multimodal de diástasis de los rectos. Con ustedes el doctor Derlin Juárez. Buenos días, muchas gracias a la Sociedad Panameña por la invitación, al doctor Miguel Aguirre, al doctor Rodríguez. La verdad que es un placer estar acá. Vamos a compartir un tema que quizás hace unos años atrás no existía para un congreso de cirugía general, o por lo menos con la importancia que se le da hoy, que es la diástasis de los rectos. Vamos a tratar de hacer un enfoque clásico de la diástasis y qué ayuda tenemos en el momento de una diástasis de gran tamaño. Como le dije, la diástasis por mucho tiempo no fue considerada una enfermedad, simplemente algo estético que no produce síntomas, que no se va a complicar y hasta muchas veces ignorada por los cirujanos generales en el sentido de patología. Y por lo tanto, siempre remitíamos a un cirujano plástico para su manejo sin a veces entender la complejidad de esta patología. Y decía, ¿y si lo opero, qué puede pasar? Bueno, tengo riesgo de infección de la prótesis, infección del sitio quirúrgico, prefiero no hacer nada. Señora que decía así, no le va a pasar nada a usted, más que ver el bulto que puede tener en la línea media de su abdomen. Y si a veces había presión, se operaba el paciente. ¿Y qué decía el cirujano general? Yo le voy a resolver solo la hernia. La diástasis vaya a un cirujano plástico. En la experiencia nuestra, en 7 años, la recidiva de la hernia umbilical está asegurada si no reparamos toda la línea media. Estos son los pacientes que se nos presentan. Diferentes tamaños de diástasis, primarias, sin hernias o diástasis a diferentes tipos de hernias. Esto es lo más habitual, o a veces hay 5 hernias en la línea media asociada a eventración de Pfannenstiel, también hemos visto. O esto se está haciendo cada vez más habitual, operada por cirujanos generales, por incisiones medianas, o por cirujano plástico, por Pfannenstiel, por mediana, eventraciones multirecidivadas y diástasis recidivadas. Y esto es quizás el motivo de la charla de hoy, del tema multimodal, estas grandes diástasis que son desafíos para el cirujano general. ¿Qué hacemos? Bueno, si bien es más común en la mujer puérpera, multípara, pero también existe la diástasis en los hombres, predisponen a hernia, a patología de pared abdominal y son motivo de consulta y hay que resolverlo. Desde el punto de vista fisiopatológico, esto es fundamental, este concepto, disfunción o insuficiencia de la línea alba. Eso va a llevar a que los músculos anchos del abdomen disminuyan su capacidad de contracción efectiva y va a predisponer a una disminución de la presión intraabdominal y aumentar los ángulos de la columna dorso-lumbar y va a llevarnos a esto, aumento de la cifosis torácica y la lordosis lumbar. Y esto muchas veces es motivo de consulta, lumbalgia crónica, dorsalgia crónica, y a veces no lo asociamos con la diástasis de los rectos y es por un desbalance entre la actividad muscular anterior y posterior del abdomen. Y esto me llamó la atención hace 7 años atrás, que la mayoría de los pacientes venía derivados del uroginecólogo y era por incontinencia de orina o prolapso ginecológico asociado. Esta disminución de la presión
predispone a un descenso del piso pelviano y a la patología uroginecológica. Esto es básico, como diagnosticamos con ecografía, con tomografía, fundamentalmente con el examen físico. Fíjense, durante el embarazo el 70% tiene diástasis y queda con diástasis permanente un 32%. En mi hospital hay 10.000 partos, o sea que promedio 3.000 diástasis por año, si operen o no, tenemos que seguirlas. El motivo de consulta es la tumoración umbilical y se asocia a hernia en un 93%. Son menos frecuentes las diástasis puras. Fíjense, 60% de incontinencia de orina y un 68% de lumbalgia. Y acá viene un tema no menospreciado, la afección psicológica. La paciente no se siente cómoda, está con un disconfort. ¿Qué hemos aprendido? Que no es solamente un defecto cosmético que se asocia a hernias, a manifestaciones extraparietales y por lo tanto debe corregirse quirúrgicamente, independientemente del abordaje convencional, laparoscópico o endoscópico. Acá hacemos una diferencia: si la hernia es más de 5 centímetros, preferimos un ITEP. Si la hernia está asociada a una diástasis y es menor de 5 centímetros, preferimos la reparación endoscópica preaponeurótica. ¿Qué objetivo buscamos? Reparar la línea media, recuperar la función parietal, reforzar esa plástica que hicimos con una malla, mejorar la imagen cosmética. Y vengo de Argentina, donde los costos son dramáticos y estamos cada vez peor. Tratar de reducir los costos de una dermolipectomía o de una cirugía laparoscópica con abordaje IPON Plus, donde la malla y los medios de fijación son muy caros. ¿Qué busco desde el punto de vista fisiopatológico? Reposicionar los músculos rectos en la línea media, mejorar la presión intraabdominal, y esto va a llevar a una corrección de los ángulos de la columna. ¿A quién le indico la reparación endoscópica? Diástasis mayor de 2,5 cuando es sintomática, cuando está asociado a hernias de la línea media y cuando la paciente no tiene colgajo dermograso, porque se beneficiaría con una dermolipectomía. Pero acá viene el tema que hay pacientes que rechazan la dermolipectomía. Dice: yo no quiero una gran incisión, no quiero mayor riesgo de infección, no me interesa el tema cosmético, pero quiero resolver mi tema parietal. Esto es una indicación. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos el paso a paso de la repa y después cómo vamos a la patología compleja. Paciente con las piernas separadas, cirujano entre las piernas. Acá me ayudó el doctor Palmisano. Primero mido la distancia sifopúbica. Hay pacientes longilíneas que siempre tendemos a hacer la incisión bien suprapúbico y después nos cuesta la disección a nivel subcostal o el comienzo de la aplicatura. Es preferible irse 1 centímetro más arriba con la incisión. 10 milímetros, pinza de Bertola, Fester, Gregoire, la que tengan. Antes disecaba mucho, ahora hago un túnel para colocar el trócar óptico. Fíjense, paciente delgada, índice de masa corporal de 18. No hay problema ni impedimento para el procedimiento subcutáneo. Cómo se difunde el CO2 en el espacio preaponeurótico. Continuamos la disección con la óptica hacia las fosas ilíacas para colocar los puertos de trabajo. Perdón. La idea es entrar al espacio supraponeurótico pegado a la aponeurosis y la disección para poder colocar el primer trócar. Habitualmente coloco este trócar en este momento. Podemos colocar los 2 trócares, podemos hacer monopuerto, lo que quieran, con balón, sin balón. Esto por cuestiones de costos, descartable, de acuerdo a lo que puedan ustedes. Colocamos el trócar bajo visión directa y comenzamos la disección de la línea axilar anterior izquierda hasta superar el reborde costal pegado a la aponeurosis. Es preferible hacer un ojal a la aponeurosis y no producir una lesión térmica de la piel, que después nos vamos a arrepentir. Superamos el reborde costal y nos dirigimos hacia la línea media y disecamos todo el hemiabdomen izquierdo. Ahí estoy tocando el reborde costal. Cada vez nos vamos más arriba, hasta la clavícula podemos llegar. Debemos tener en cuenta los vasos perforantes, sobre todo periumbilicales, de coagularlo bien y evitar que se retraiga. Acá han visto en este video un vasito
perforante en fosa ilíaca derecha, si no hace falta, no se lo coagula. Acá en el ombligo, coloquen un dedo en el ombligo para delimitar la cicatriz umbilical. Por eso les muestro este video, es preferible abrir la aponeurosis, abrir el saco herniario y no producir una lesión térmica de la piel. Muchas veces pensamos, esto no es TEP ni TEP, si entra aire en la cavidad no va a pasar absolutamente nada, no reduce el espacio, no modifica nada. Estos son otros pacientes con una hernia umbilical, ahí se ve el lipoma, liberamos el pseudolipoma y lo reintroducimos al espacio peritoneal. Esto estaba asociado a una gran hernia epigástrica. Acá liberamos, no acá en la aponeurosis, sino donde está la impronta en el tejido celular subcutáneo. Se libera fácilmente, ahí necesitamos las 2 pinzas y reintroducimos al espacio preperitoneal. Si no se puede, con el hook ampliamos mínimamente el anillo y reintroducimos el contenido. Fíjense los problemas, esto es una hernia recidivada, lo que les dije hace rato, operado por 2 veces, esta es la tercera vez. Si el anillo mide más de 2 centímetros, cierro de manera separada el anillo eventrógeno o herniario y luego la aplicatura. Uso Prolene por cuestiones de costos, un punto en X y ajusto con baja nudo o 2 puntos y cierro. Si tenemos disponibilidad podemos hacer con sutura barbada, es preferible que sea irreabsorbible. Y ahora viene, hemos liberado todo el espacio preperitoneal y estoy en condiciones de hacer la aplicatura. Pero nos puede aparecer esto, que hacemos en diástasis mayor a 8 centímetros y hay pacientes que con 7 empieza la dificultad. Y fíjate, este es un trabajo en el primer corte de 215 casos, donde el 6% tenía mayor de 8 centímetros. Con 8 centímetros es imposible la restitución de la línea alba sin tensión. Y nos va a pasar esto, empieza a desgarrarse, traccionamos el punto, se corta la sutura y nos va a obligar a hacer descargas musculares si no planificamos bien esta cirugía. Este tiene que ser nuestro objetivo y ahí viene qué hacemos desde el preoperatorio. Fíjense, esto es lo habitual, ustedes van a operar una diástasis, el 81% tiene 5 centímetros menos de diástasis, no debería existir ninguna dificultad en el cierre. Este es el mismo trabajo con 215 casos, teníamos 6% y fíjense, este todavía no salió publicado, 502 casos, un multicéntrico, donde mayor de 70 milímetros, el 12%. Operamos 10, 1 nos va a costar cerrar. Y según la clasificación de la Sociedad Alemana de Hernia y de Endohernia, ellos dividen en 3 grupos y mayor de 5 centímetros. Creo que acá hay que hacer una subdivisión, eso lo propusimos en el trabajo que ya les voy a mostrar, de 5 a 8 centímetros y más de 8, donde sí o sí se necesita una descarga muscular para un cierre sin tensión, que es esto, buscar restituir la línea alba lo mejor posible. Le robé a mi amigo Gabriel González, que él me dijo, ¿hay algo mejor que 2 cirujanos? No, le dije yo, y él me dijo, sí. Y me puso el Botox y yo después le dije, tienes razón. Y ahí está, ahora tenemos un corazoncito con el Botox que nos va a permitir un cierre sin tensión de la línea media. Barato, fácil de aplicar. Fíjense, este es un paciente con una diástasis de 11 centímetros. Fíjense el punto de abajo, la laxitud que tiene, 50 unidades a cada lado con un solo punto de aplicación guiado por ecografía. Y aproximamos la línea media con la mano a los 30-40 días del postoperatorio, del preoperatorio, perdón. Y fíjense un punto en X con el Prolene, como vieron hace rato. Todavía no ajustamos y ya se aproxima la línea media sin tensión para un defecto de 11 centímetros transversales. Presentamos una casuística de 6 casos con diástasis entre 8 y 11 centímetros. Permitió un cierre en los 6 casos sin tensión y permíteme agregarle que el dolor postoperatorio es cercano a 0. Al no haber tensión en la pared abdominal, el confort es muy bueno. Estos son los tamaños de la diástasis de estos pacientes. Si lo vamos
a planificar y no pudimos hacer toxina botulínica porque no hay, porque no me lo compran en el hospital, porque la ecografía me dijo que era 5 centímetros y entré en quirófano y son 8, bueno, lo que preconiza el doctor Jorge Day desde el 2014, nosotros hacemos algo similar, una descarga del oblicuo externo por fuera de la línea semilunar. Fíjense, esta es la misma casuística de 215 casos, diástasis mayor de 8 centímetros, con eventración, este otro caso donde recidió la hernia por no tratarse la diástasis, y realizamos una descarga del oblicuo externo que puede ser uni o bilateral dependiendo el tamaño, hasta 10 centímetros, con una anda bien, más de 10 hay que hacer bilateral, es exactamente lo mismo, lleva un promedio entre 4 y 5 minutos por lado, desde el reborde costal hasta la espina ilíaca antero superior, hasta que aparecen los fascículos musculares y queda así una descarga muscular. Solo se separan las fibras musculares y hasta 8 centímetros por lado nos permite la aproximación de la línea media. Hemos disecado, si hace falta hacemos toxina, si hace falta hacemos descarga, pero ahora hay que cerrar la línea media. Por más que parezca relajado, al anestesista díganle que no está relajado. Es diferente la practicidad, la simplicidad para el cierre, por más que la sutura barbada nos haga más fácil y nos haga parecer que operamos muy bien. Ustedes le piden que lo relaje y yo acá pongo recién el tercer trocar. Fíjense cómo se ve la aplicatura por dentro. Podemos hacer como dice el texto de la sutura barbada. Un punto, yo comienzo por el lado derecho para que la parte aplastada quede adentro. Y a veces pacientes delgadas si no se la tocarían. ¿Qué dice el prospecto? Un punto y ajusto. ¿Qué hago yo? Varios puntos para que la hebra, que tiene 45 centímetros, quede más corta y más fácil manipular la hebra. Siempre ajusten la parte más cefálica. Si queremos ajustar el último punto, se va a ajustar perfecto los dos últimos puntos, pero arriba no, y vamos a empezar a renegar. Hagan esto. Empiecen de arriba, dejen la hebra larga para que quede una sutura más fácil, manipulable. Si tengo diástasis infraumbilical, que es lo que trato de hacer yo siempre, la aplicatura sifopúbica, retiro el trocar óptico y doy los 2 o 3 últimos puntos de manera convencional. Una vez que corto la hebra, vuelvo a poner el trocar y continúo de manera endoscópica. Este paciente tenía 3 hernias pequeñas, ya van a ver más umbilical y supraumbilical, no superior a 1 centímetro, no hace falta un cierre diferido entre el defecto herniario y la diástasis. Lo que hacemos es directamente, ahí pueden ver, tomarlo con el mismo surget. Este es no tengo ningún conflicto de intereses, un Stratafix Symmetric 0, que es una sutura gruesa y permite una buena tracción, y hay suturas más delgadas que se cortan y tenemos que usar vallas, termina siendo más costoso. Siempre ajustamos el punto más cefálico, siempre la disección pegada a la aponeurosis. Vamos a leer que la fascia inominada, que dejemos una capita de grasa, que la circulación, que el seroma. 7 años, esto no lo vi. Prefiero liberar pegado a la aponeurosis. Este es un mini videito. Cuando retiro el trocar óptico, damos los puntos de manera convencional y después volvemos a colocar el trocar óptico. Esto es en diástasis, sobre todo infraumbilicales. Siempre lavamos la neocavidad. Hay coágulos, tejido devitalizado que pueden favorecer la infección. Colocamos una malla habitualmente de 24 por 15 centímetros, dependiendo el diámetro transverso de la diástasis. Polipropileno liviano o peso intermedio. Fijamos de manera traumática. Este es un Secure Strap. Hemos fijado con Protac en los comienzos, irreabsorbible, no en pacientes delgados. Habitualmente usamos de 8 a 10 tackers. Con esto es suficiente. No es el medio para que no se mueva la malla, sí es para que si hay un seroma la malla no se deslice. Podemos fijar con puntos, que lo más económico es un bike de 2 ceros de 22-25 centímetros. Hacemos 4 puntos cardinales. Esto lleva 5 minutos hacer los 4 puntos, más el punto umbilical es suficiente. O esto es una sonda casera
de neonatal PC50 o BTC50 y con un histoacril, que es lo único que tenemos disponible en Argentina, y fijamos por goteo como la manera atraumática, costo intermedio, muy económico y lo más costoso, podemos decirlo, para la fijación de la malla. Vamos a reinsertar el ombligo en su posición natural, bajamos el neumo, vemos dónde cae el ombligo en su posición natural y lo podemos fijar. Intracorpóreo, Vicryl 2 ceros, o la marca que quieran, o transcutáneo, ingreso con la aguja, tomo la aponeurosis, salgo y lo anudo afuera. Esto no es puerta de entrada de infección, por ahí sí drenó líquido cuando sacamos el drenaje y hay seroma. Dejamos drenaje aspirativo de manera sistemática. Yo antes dejaba 2 drenajes, hasta que un día lo veo al doctor Palmisano que dejó uno, y yo dije, yo también voy a dejar uno. Ahora dejo uno, y él ahora deja 2, y yo me quedé con uno, y me va bien. Y no fue puerta de entrada para infección del sitio quirúrgico, ni prótesis o drenajes en contacto con la malla. Podemos operar bien, hacer bien las cosas, pero tener buenas intenciones, y las cosas a veces no sale mal. ¿Qué nos puede pasar? Sangrado de vasos perforantes, sangrado durante la aplicatura por la barba de la sutura, perforación de la piel a nivel umbilical o en cualquier sector si no nos pegamos la decisión a la aponeurosis. Esto habitualmente, tengo un refrán que dice, punto que sangra hace hemostasia. Ajustemos el surjet y habitualmente hace hemostasia, continuamos con la aplicatura y obviamente que aspiramos para no dejar sangre y un probable foco de infección en el posoperatorio. Lavamos bien y continuamos con la aplicatura. Apertura accidental de la aponeurosis anterior. Esto puede pasar en 2 momentos, en el ombligo o cuando no nos ponemos paralelo a la aponeurosis para hacer el trocar óptico, la disección, y no, si hay cesárea podemos ingresar al espacio retromuscular o una isquemia del colgajo cutáneo. También pacientes delgadas, electro muy fuerte y no disecamos pegado a la aponeurosis. Son las complicaciones más comunes: seroma postoperatorio entre 9 y 12%. Esto es casuística personal, grupo multicéntrico. Fíjense los grandes seromas, el 70% se resuelve solo, no hacemos nada. Un 20% vamos a necesitar de drenaje manual linfático de los kinesiólogos. Hematoma, 1%, este mismo caso que lo drenamos por una incisión umbilical, paciente EPOC con crisis de tos en el postoperatorio. Y este es un tema que traigo a discusión porque es probable que me lo pregunten. Malla on-lane. Este es un trabajo de Timmerman, on-lane, sub-lane, de manera convencional, y no observó diferencia significativa en el porcentaje de seroma independientemente de la posición de la malla. Esta es una casuística nuestra de 502 casos, multicéntrico, seroma 10,6%. Esto no fue publicado todavía, está en la Surgical Endoscopy en revisión. Ya lo vamos a tener para que lo puedan leer. Es manejo y prevención de las complicaciones postoperatorias. Este es otro efecto vasomotor. Esta es una paciente mía que me llama a los 28 días y dice: estoy tomando sol y se me puso roja la piel. Fíjense cómo reproduce la malla. También lo publicó el doctor André Hansen. Cambios vasomotores, sobre todo por exposición al sol. Esto es una equimosis, no es hematoma. Hicimos una tomografía y no hay colección hemática, pero sí una infiltración de la piel. Esto es un seroma, drenaje por punción. Y esta es la pregunta que quiero que se lleve el concepto. Tengo una diástasis y una hernia, ¿qué hago? El objetivo es reparar las dos juntas. Fíjense, este es un trabajo de Kuller. Recidiva de hernia umbilical sin reparar la diástasis, 31%. Creo que si a alguien le decimos, tengo 30% recidiva de hernia inguinal, pues si estás haciendo algo mal. Y esto lo aceptamos como normal. Podemos bajar a 8% si tratamos la diástasis, y ellos recomiendan encarecidamente descartar la presencia de diástasis asociado a la hernia umbilical y el uso de una malla. Fíjense esto, un concepto de cirugía plástica para que nos llevemos a la casa.
Hickey dice que el 40% de las diástasis va a recidivar después de una abdominoplastía convencional. Si vamos a leer fino, buscamos esa bibliografía de Van Uchelen y dice que 40%, pero si leemos más detenidamente, las 2/3 partes de los pacientes tienen separación de la línea media, 66%, aunque según ellos no tiene dimensión de diástasis, pero las 2/3 partes creo que es inadmisible. Esto va que hay que aplicar toda la línea media y poner una malla. Después de 7 años, ¿qué aprendimos? A manejar el espacio preaponeurótico de manera endoscópica, a perderle el miedo a la isquemia cutánea, tanto intra como postoperatoria, y este fantasma. Grandes colgajos, seroma inevitablemente. No es así. El 70% no tiene seroma. Y de ese 20-30 que tiene, 20% se resuelve solo. ¿Cómo lo manejamos? Vitamina A y E. Esto partimos de los plásticos. Mejora la microcirculación y drenaje linfático subcutáneo, un mes previo y un mes postoperatorio. Fisioterapia, drenaje manual linfático, el taping neuromuscular que empezó para otro tipo de cirugía, pero nos permite reducir y manejar el seroma postoperatorio. Tenemos una experiencia que está descrito en el trabajo de las complicaciones. Drenaje sistemático, hay cirujanos plásticos que ya no dejan drenaje en abdominoplastía. Nosotros dejamos sistemático hasta que dan menos de 30 centímetros cúbicos el débito por 2 días seguidos. A veces nos dicen, doctor, dio menos de 30 y retiraban, y el otro día venían 100. Faja desde quirófano y hielo desde quirófano. Como antiinflamatorio local le acabamos de hacer una quemadura en todo su abdomen con electro. Y nosotros nos formamos nunca más en el celular. Se te va a infectar, es dramático, un miedo. Por eso demoramos 2 años en publicar los primeros casos. Tenemos miedo que nos metan presos. Una buena profilaxia antibiótica, un correcto manejo de la prótesis como si fuésemos cardiovascular. Nos cambiamos los guantes, se abre la prótesis en el momento de usar, la sutura también. Drenaje de manera correcta, infección de prótesis 0 en 7 años. Puede haber por ahí un caso anecdótico. ¿Qué podemos decir? Que usamos la REPA en defecto de línea media. Cuando no hay indicación de dermolipectomía, la paciente la rechaza. Permite una reparación integral de la pared abdominal. Rápida recuperación postoperatoria, tenemos paciente ambulatorio. Mejoras físicas y psíquicas indiscutidas. No entramos a la cavidad, no hay malla en contacto con vísceras. Redujimos costos. Si es algo fácil, no lo hagamos difícil. No puede salir una vez, pero no todas las veces. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Juárez por la excelente exposición. Les recordamos a los participantes que desde este momento pueden iniciar con sus preguntas en el Instagram, escaneando la parte posterior del gafete. Y a continuación vamos a tener la participación del doctor Salvatore Cuccomarino. El doctor Salvatore Cuccomarino nos visita de Italia. Es graduado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Messina, en Italia. Deme un minuto. Póngala acá. Ha trabajado como cirujano con muchos años en España y como preceptor internacional en varios países de Latinoamérica. Ha realizado más de 6.000 intervenciones como primer cirujano, ha sido el primero en realizar en Europa la técnica REPA para la corrección de diástasis de rectos y hasta la fecha es el titular de la más grande casuística operatoria publicada por esta cirugía. En este momento es adjunto de cirugía general en el Hospital Clínico de Chivasso, en Turín, donde tuve la oportunidad de estar con él por prácticamente 3 meses. Con dedicación principal a la cirugía avanzada en pared abdominal
Es autor de la primera técnica de reparación endoscópica de grandes eventraciones con separación anterior de componentes y nuevas inserciones musculares publicada. Miembro de varias asociaciones científicas, entre ellas la Sociedad Europea de Hernias, y vocal en la Junta Directiva de la Sociedad Hispanoamericana de Hernias. Y en diciembre del 2021 ha recibido el reconocimiento de alta especialidad en cirugía avanzada de pared abdominal por el Sistema Nacional de Salud Pública italiano. Con ustedes el doctor Salvatore Cuccomarino con el tema de Endosac. Me muero. Pues buenos días. Primera cosa, darle las gracias a los organizadores de este congreso y especialmente al doctor Diakopoulos, a mi amigo Miguel Aguirre, que es un gran amigo. Y yo no es la primera vez que estoy aquí en Panamá, ya la primera vez fue en el 2013, creo que ya 5 o 6 veces estuve aquí con vosotros y siempre es un gran placer para mí volver aquí en Panamá. Bueno, la presentación de Derlin, que es mi maestro, ya me abre la vía. Es muy fácil hablar después de que él explicó todo lo que se tiene que explicar sobre la repa. Hay algunos principios básicos que creo podemos compartir todos en la reparación de los defectos de pared abdominal. La primera cosa es la sutura del defecto sin tensión, el refuerzo de pared con una prótesis y la disminución cuanto más posible, la mayor contención posible de las recurrencias y las complicaciones postoperatorias. Y la cosa más importante, la recuperación de la función de la pared abdominal, que es muy importante, como ya dijo el doctor Juárez Muas. Y yo creo que después de haber operado muchísimas repas, ya tengo más de 220 repas realizadas, que creo que si las técnicas se hacen bien, las técnicas preoponeuróticas cumplen con todos estos principios. Bueno, esto ya lo sabemos todos, hay muchas posibilidades de posicionar la malla afuera de la cavidad abdominal. La posición Onley es una de estas. Probablemente ha sido una posición olvidada por muchos años, probablemente porque cuando Chevret la publicó por primero no había mallas adecuadas, las técnicas eran distintas, los medios de prevención de las infecciones y todo, de los seromas. Ha sido una técnica, ha sido un plano olvidado por muchos años, pero es un plano que creo la repa permiso de recuperar y de demostrar que es un plano muy, muy bueno para reparar los defectos de pared abdominal. La separación, yo creo que la cirugía de pared abdominal debe mucho a la escuela de Latinoamérica y a la escuela de Argentina en particular. La primera separación de componentes que está descrita en la historia es la cirugía de Albanese. Albanese era un cirujano de origen italiano que probablemente es más conocido por sus actividades de cardiocirugía. Era un cardiocirujano que pero se dedicó muchísimo a la cirugía de pared abdominal y fue el primero que describió las incisiones de descarga de que hablaba el doctor Juárez Muas en su presentación. Él hablaba de liberar los oblicuos de la tiranía de los rectos. La técnica de Albanese es una técnica también que ha sido olvidada por mucho tiempo y que pero podemos recuperar porque es una muy buena técnica cuando no tengamos la posibilidad de poner una prótesis. Después de Albanese, Ramírez es una técnica más sencilla, más simplificada respecto a la de Albanese, que permite el posicionamiento de una prótesis, aunque inicialmente Ramírez, que es un cirujano plástico, y como todos los cirujanos plásticos, no aman las prótesis. Yo no sé por qué, porque al final los cirujanos plásticos ponen prótesis mamarias así que pesan medio kilo por prótesis y tienen miedo de meter una malla que pesa medio gramo. ¿Cuáles son los límites de la técnica de separación anatómica de componentes?
La técnica de separación anatómica anterior de componentes permite de reparar defectos muy grandes de pared abdominal. Lo que pasa es que deja desfuncionalizados los músculos, los grandes músculos de pared abdominal. Tú cortas el músculo oblicuo externo, cortas el músculo oblicuo interno, que pierden sus inserciones medianas. Eso viene a influenciar mucho los que los autores españoles llaman la cincha abdominal. La cincha es esta parte de la silla del caballo, la que pasa debajo del abdomen, y justamente dicen, si yo pierdo una de las inserciones musculares, que van a ser mis músculos, cómo trabajan mis músculos. No hay que olvidar que, como dijimos, no el objetivo de reparar una lesión de pared abdominal no es solo tapar el hueco, es también reconstruir la función de pared abdominal. Bueno, el profesor Fernando Carbonell Tatay resolvió este problema con su técnica de separación anatómica de componentes. El profesor, creo que todos conocemos Fernando, es un hombre maravilloso, tiene una gran técnica quirúrgica y eso ha tenido como reconocimiento de su gran capacidad, la laurea honoris causa en medicina el año pasado, por lo que ha hecho por la cirugía de pared. La técnica de Carbonell es una evolución de la técnica de Ramírez, porque el profesor Carbonell reinjerta los músculos que corta en la malla que pone. La técnica es esta, él hace 2 incisiones de descarga en los oblicuos externos y pone una gran malla interoblicua. Reinhert, que está fijada a la pubis, está fijada a la espina ilíaca anterior superior y a las costillas, y reinjerta los músculos oblicuos externos en la malla, y de esta manera los músculos tienen su inserción medial y esto reconstruye la función de pared abdominal. Si el defecto es muy grande, hay también una malla de nivel 2 que sustancialmente es una reparación tipo Reeves. Él pone una malla retromuscular reconstruyendo línea media con los colgajos mediales de las hojas posteriores de la vaina de rectos. Tiene una muy gran casuística con muy pocos inconvenientes postquirúrgicos, 4 recidivas con 203 casos operados. Es una casuística vieja del 2012, sí. Poco seroma, 12%. Isquemia de los bordes cutáneos es el mayor inconveniente de este tipo de cirugía, el 8%. El dolor es poco y las recidivas, como vimos, son solo 4 en 203 casos operados. Y aquí tenemos a nuestro amigo Derlin, que no necesita presentaciones, fue el primero a realizar la REPA en el 2014. Fue el primero que nos enseñó cómo se alcanza el espacio preaponeurótico, y que nos enseñó que para prevenir las recurrencias en diástasis de rectos es necesario poner una malla en situación preaponeurótica. Como él acaba de decir, después de muchas cirugías hechas, hemos perdido completamente el miedo de lo que puede pasar en poner una malla preaponeurótica. Los seromas se resuelven fácil, las infecciones son 0. Yo en 224 casos operados he tenido una infección de malla que resolví con un antibiótico por vía oral. Ya está. No tuve que hacer nada más. Yo fui el primero a realizar la REPA en Europa en el 2017. Con tantas repas hechas me puse la pregunta, pero no se puede avanzar un poco en este tipo de técnica. Es decir, si nosotros para reparar las diástasis grandes hacemos las incisiones musculares, ¿por qué no probamos a replicar la técnica de Carbonell por vía endoscópica? En realidad, como sabemos, la separación anterior de componentes probablemente nos permite reparar defectos más grandes de lo que podemos reparar. Aquí mi amigo Gabriel González me dirá que no es así, pero y él tiene la experiencia para decirlo. Pero probablemente podemos reparar defectos más grandes de lo que podemos reparar con la separación posterior de componentes. Y ahora me mata Gabriel, ya veo que me mira muy mal.
Y la desventaja es que la reparación posterior, la separación posterior de componentes, la TAR se puede hacer por vía de mínima invasividad. Hasta la fecha, la separación anterior de componentes no se podía hacer por vía mínimamente invasiva. Y así, en el 2020, después de haber hecho, como dije, muchas repas, dije, pues intentámoslo, ¿por qué no hacerlo? Ya hemos hecho separación anterior, intentamos meter mallas más grandes, fijadas, como nos han enseñado el profesor Carbonell. Y así, con mi grupo, decidimos abordar una hernia compleja con acceso repa, mediante una técnica híbrida que combina la separación anterior de componentes con el uso de una malla retromuscular. Esto fue nuestro primer paciente, un paciente de 53 años, fumador de 20 cigarrillos diarios, sobrepeso, que había hecho una prostatectomía robótica en el junio del 2018 y había padecido la aparición de una hernia umbilical pequeña que se reparó con malla retromuscular en el 2019 y después tuvo una gran recidiva de la hernia. Hizo un TAC del abdomen y tenía una hernia recidivada de 10 por 15 centímetros. Él vive en Puglia, una región que está bastante lejos de donde vivo yo y donde opero yo. Pues me conoció, no sé bien por qué motivo, y vino donde mí diciéndome: ¿por qué usted no me repara por vía de mínima invasividad esta lesión? Bueno, intentámoslo. No tenía la oportunidad de grabar la cirugía ese día porque en mi hospital no se pueden grabar cirugías. Sacamos algunas fotos de este primer caso que hicimos. La posición es la misma de la repa, el defecto era bastante grande, como ven. Hicimos la separación del oblicuo externo, transección lateral a la línea semilunar, reconstruimos la línea media poniendo una prótesis retromuscular a la Rives y terminamos ahí la cirugía. No pusimos la malla de primer nivel, en este primer caso, la malla de primer nivel de la técnica de Carbonell. Y publicamos este primer caso en Annals of Medicine and Surgery, demostrando la posibilidad que se podía hacer, que se podían reparar grandes eventraciones también por vía endoscópica con técnica de separación de componentes. Esta es una diapositiva vieja porque no replicamos la técnica en solo 8 otros pacientes. Ahora tenemos como 13 pacientes operados con esta técnica y con más la malla interoblicua de Carbonell, la malla de primer nivel de Carbonell. No. Esa es nuestra casuística, la veremos después. Publicamos nuestra casuística en la revista hispanoamericana de hernia con el título de Técnicas preaponeuróticas y endoscópicas en la reparación de los defectos complejos de línea alba, notas históricas y presentación de un nuevo abordaje mínimamente invasivo. Esa es nuestra casuística de ahora, en este momento. No hemos tenido oportunidad de operar más pacientes por el tema de la pandemia. Los quirófanos han estado cerrados por meses y por años y estamos recomenzando ahora a operar después de 2 años de inactividad prácticamente y desgraciadamente tenemos una lista de espera muy importante. Estos son los tamaños que hemos llegado a reparar. Ese es el más grande, 14 por 17 centímetros. Esos son los detalles de la técnica. Miren cómo el neumoperitoneo, llamámoslo así, no es un neumoperitoneo, bueno, el gas te sube hacia arriba el saco herniario y te permite de abrirlo sin grandes riesgos. El primer paso es abrir el saco herniario y despegar las adherencias si hay. Eso es el defecto, el borde del defecto se ve bastante bien. Pues la separación de componentes, como dijo Derlin, tarda muy poquito. Tarda realmente muy poquito. Se lleva desde el reborde costal hasta la espina ilíaca anterior superior. Con el hook no necesita de instrumental especial, no sangra nada, el espacio es totalmente avascular. Es una cirugía de muy pocos recursos, no hace falta nada de especial para hacer estas cosas. En estos casos, obviamente, la separación se hace bilateral.
Si esto alcanza para suturar, para reconstruir línea media, no vamos a poner la malla de segundo nivel de Carbonell. Si no alcanza, vamos a hacer esto, que es abrir la vaina de rectos, suturar medialmente los dos colgajos mediales de vaina de recto, reconstruyendo línea media. Es una sutura barbada, el mismo Stratafix de que hablaba Derlin. Es sencillo, nada de especialmente complicado. La reconstrucción debe ser sin tensión. La cosa más importante es que el paciente no tenga ninguna tensión muscular. Aquí ponemos la malla retromuscular, que es nada más una malla de polipropileno plana, sin más, que fijamos con algunos puntos también barbados. Aquí se ven bien los músculos rectos, ese es el recto de derecha. Y reinjertamos los músculos en la malla. Si no llegamos a suturar entre ellas las hojas anteriores de la aponeurosis de rectos, no pasa nada, el paciente se quedará con una pequeña diástasis de 2-3 centímetros. Eso no va a cambiar mucho las condiciones postoperatorias. Es muy importante que nada esté bajo tensión, la cosa más importante de esta cirugía. Miren cómo se abre la separación de componentes. Eso es el espacio que recuperamos después de hacer la separación de componentes. Y al final metemos una gran malla plana de polipropileno. Normalmente nosotros usamos mallas ligeras de 40 gramos por metro cuadrado. ¿Qué pasa? Que fijamos con una sutura continua barbada debajo al oblicuo interno y superiormente al colgajo del oblicuo externo. Así reinsertamos el oblicuo externo y refuncionalizamos la pared abdominal, exactamente como nos ha enseñado el profesor Carbonell. Los recursos más costosos de esta cirugía son las suturas barbadas, no hay nada más que estas. Es una cirugía de muy pocos recursos. Al final fijamos esta malla con unos tacks en el plano músculo aponeurótico de la pared abdominal. No hacen falta muchos tacks, 7-8 normalmente son suficientes, más que nada para prevenir el deslizamiento de la malla si se forman seromas. Esas son las complicaciones que hemos tenido. Una intolerancia a la prótesis, que ahora vale, no sé por qué ha venido así la diapositiva. Bueno, hemos tenido un caso de intolerancia a la prótesis. Es una prótesis que vamos a retirar en los próximos días en una mujer que dijo que tiene quemazones y todo, no sé cuánto sea realmente una intolerancia o un problema de tipo psicológico de la mujer, pero bueno, no hemos tenido recidivas y hemos tenido un caso de seroma que se ha tratado de forma conservativa, como nos ha dicho Derlin hace poco. La cosa más importante es la fisioterapia postoperatoria. Debería empezar un video, sí, no sé por qué no he empezado. Nosotros tenemos un protocolo que se basa en la gimnasia hipopresiva. Mandamos siempre a nuestros pacientes, tanto de diástasis que de defectos de pared abdominal, a fisioterapia. Hay un video ahí que no va. A ver si... ahí.
Esa es nuestra fisioterapeuta y eso es un ejemplo de la gimnasia que ella enseña a nuestros pacientes. ¿Eso por qué? Porque se ha demostrado que en los pacientes con defectos, con diástasis rectos y en general con los defectos de pared abdominal hay una carencia de propios sectores. Y de alguna manera todavía no conocida, la gimnasia hipopresiva restaura el número de propios sectores en pared abdominal. Y esto permite un mejor y un ideal control de la musculatura de pared abdominal. Se reconstruyen redes neuronales talámicas con este tipo de gimnasia. Los pacientes aprenden los ejercicios que después hacen en su casa por lo menos por mes y medio, 2 meses después de la cirugía. Bueno, esto es lo de que también habló Derlin hace poco. La cirugía de Reeves realizada por forma abierta o mínimamente invasiva se considera el estándar de oro para la cirugía abierta de los defectos de la línea alba. Y durante muchos años, la cirugía online se consideraba la menos eficaz y cargada de mayor número de complicaciones y postoperatorias, entre ellas la infección de la prótesis, los seromas y las recaídas. ¿Qué dice la literatura? La literatura, que es la misma que enseñó Derlin, dice que no es así. Los seromas no aumentan con cirugía preaponeurótica respecto a la cirugía retromuscular. Las recidivas, esa es una review de Cochrane. Las recidivas no tienen diferencias estadísticamente significativas, el tiempo quirúrgico es menor con la cirugía preponeurótica y las infecciones son iguales, no cambia nada. Bueno, eso no lo vamos a hablar porque es más complicado, no quiero pelear con el doctor González. Las conclusiones. Las técnicas preaponeuróticas son seguras y fiables como las retromusculares. Y la REPA es un acceso quirúrgico más que una técnica quirúrgica, es el acceso al espacio preaponeurótico y permite realizar casi todo lo que se podía hacer antes por cirugía abierta, lo permite realizar por cirugía de mínima invasividad. Y permite realizar técnicas híbridas, la reparación preaponeurótica con la separación anterior de componentes, potenciando las mejores características de cada uno de estos tipos de cirugías y reduciendo muchísimo el dolor postoperatorio. Las complicaciones no son mayores que en las intervenciones estándar de oro. Pero claro, necesitamos más casos. Hoy he operado 13 pacientes y entonces no son para nada suficientes para valorar este tipo de cirugía, pero me parece que los primeros resultados nos prometan mucho y podemos avanzar por esa vía. Pues muchas gracias. Vamos a pelear. Bueno, agradeciendo al doctor Cucomarino por excelente plática y una técnica bastante demandante. Vamos a continuar con la última charla del módulo, que es un tema bastante controversial, lo que es el TAR o liberación del músculo transverso, si lo hacemos abierto versus laparoscópico. Y a continuación nos acompañará el doctor Gabriel González, pues que ya lo conocimos en la charla del ITEP. Gabriel, todo tuyo. Recuerden realizar las preguntas en el Instagram, ¿sí? Por favor.
Bueno, vamos a hablar de TAR abierto versus laparoscópico, cómo hacerlo. Es mi última presentación. Nuevamente agradecer al comité organizador del Congreso, agradecer a Miguel Ángel, ¿sí? Y a todos ustedes, gracias por creer que nuevamente se pueden reanudar estos espacios académicos que ya nos estaban haciendo falta. Bueno, manifiesto no tener conflictos de interés para esta presentación. Y ya entrando en el tema, pues, ¿de dónde nace la técnica TAR? La TAR. Desde los años 70, ustedes recuerdan que se empezó a trabajar la disección retromuscular en Francia por el doctor Jean Rives y René Stoppard. Permaneció esta técnica en uso durante muchísimos años, demostrando sus bondades, pero como todo, solamente hasta el año 2004 tuvo el visto bueno y la aprobación de la Asociación Americana de Hernia, y desde ese momento se empezó a mirar el espacio retromuscular, llevando ya más de 3, casi 4 décadas de uso. Es una disección cadavérica de una pista retromuscular hasta donde se debe llevar la disección de Rives, donde salen estos pedículos vasculonerviosos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para no tener los problemas que mencionaba Salvatore en la presentación. Tratando de buscar un espacio más amplio que la disección habitual de Rives, en el año 2008 el cirujano cubano-americano Alfredo Carbonell propone una disección retromuscular con extensión lateral y publica esto, una separación de componentes posterior para el reparo de la hernia ventral. Esto no tuvo gran acogida porque pues él hacía la disección entre el músculo transverso, que es este que se ve muy bonito, y el oblicuo menor, ¿sí? Por acá ustedes ven que van los fascículos neurovasculares, ¿sí? Y esto se abandonó porque esto producía abombamiento, ¿sí? Hernias laterales en los flancos, y eso se debía a eso, a que se violaban los preceptos anatómicos y se seccionaban esas fibras neurovasculares que generaban hernias laterales. En el año 2012, Yuri Novitsky, del grupo de las Carolinas, propone una disección retromuscular y publica este paper donde muestra unos 36 casos donde hace una disección retromuscular, pone prótesis amplias y propone esta técnica para el reparo de las hernias ventrales. En el 2014 tuvimos la oportunidad de aprender la técnica de manos del mismo doctor Novitsky en una inmersión que se hizo con el doctor Daes en la clínica Porto Azul. Empezamos a hacer la técnica TAR, llevamos en el 2015 40 casos de un estudio multicéntrico con otro cirujano de Bogotá y ganamos esta mención de honor en este congreso de la Asociación Mexicana de Hernia por esa técnica. Los pasos de la técnica son estos 4, los pasos fundamentales: entrar a la vaina posterior del recto, hacer una disección lateralmente hacia la línea semilunaris y preservar las perforantes neurovasculares, insisto en eso, seccionar el transverso del abdomen para ingresar a un plano retromuscular preperitoneal y ese plano llevarlo lateralmente hasta el músculo cuadrado lumbar y psoas ilíaco. Entonces estas son las fotografías de cómo se hace la técnica. Se ubica el borde libre medial del recto, se hace una incisión en su hoja posterior, ¿sí? Se hace la disección hasta respetar, como ustedes ven, los fascículos neurovasculares, ¿sí? Eso es clave. Antes de lesionar esos fascículos empezamos a hacer 1 centímetro medial a ellos, la sección sobre el vientre muscular del transverso, ¿sí? Y esto es típico, con una pinza de ángulo empezamos a divulsionar las fibras musculares para hacer la sección de las mismas. Acá nos vemos cómo podemos meternos en ese espacio avascular hasta ver esto amarillo, que es grasa ya del retroperitoneo, ¿sí? Abajo vemos el anillo pélvico expuesto en el mismo espacio. Cefálicamente vemos por debajo los arcos costales sin meternos con el diafragma, con el rafé medio, para evitar generar hernias iatrogénicas de Morgagni. Entonces es clave que esta medialización
hacia el vértice cefálico de la incisión, lo hagamos para no meternos con el diafragma. Una vez tenemos liberadas las hojas posteriores, hacemos el cierre de la misma y sobre eso ponemos una malla que al comienzo fijábamos, la pegábamos con histoacril, Hospital de la Policía, y ya inclusive la dejamos sin fijar. Este es el aspecto. Utilizábamos al comienzo drenes, ¿sí?, los cuales ya no estamos poniendo, y sobre eso cerrábamos la hoja anterior. Entonces este es un video muy rápido de la técnica. Ya está hecha la disección, la sección medial. Vamos hasta el borde lateral por el plano burbujal, llegando hasta el borde externo, respetando los fascículos neurovasculares. Allí hacemos la incisión sobre el vientre muscular del transverso. Es más evidente en el tercio cefálico, ¿sí? Hay como una media luna que es más carnuda. Ahí nos metemos con esta pinza de ángulo, siempre tracción, contratracción, la mano por debajo protegiendo, ¿sí?, hasta que exponemos esa hoja facio-aponeurótica posterior, que es más gruesa a este nivel, ¿sí? Una vez se encuentra uno el plano, que es lo más difícil, ¿sí?, ya el resto de la cirugía se vuelve muy amable porque vamos a trabajar por un plano que es relativamente avascular. Ven ustedes cómo pues se hace esto de manera cuidadosa. Esta es la parte, pues digamos, crítica de la cirugía. Una vez ganamos ese espacio, ¿sí?, y hemos desinsertado medialmente el transverso, miren cómo se va la disección solita, sin sangrado, ¿sí?, con una torundita. Eso amarillo es grasa ya del retroperitoneo, ¿sí? Y en este punto de la cirugía damos un poquito de decúbito medial contralateral a la mesa y llegamos hasta que se ve el cuadrado lumbar. Por eso hace poco en un grupo discutían que si es la técnica adecuada para una hernia de una nefrectomía. Es perfecto, perfecto. Sí, la grasa retroperitoneal por un plano que no sangra. Entonces fíjense cómo avanza medialmente la hoja posterior, bastante, ¿sí? La línea media está más o menos acá. Entonces ese avance pues nos permite cerrar fácilmente la bolsa peritoneal sin ninguna tensión. Una disección relativamente sencilla, y la malla pues va a quedar por encima de esta hoja posterior, la bolsa cerrada. Sobre esto nuestra prótesis, que pues no fijamos, ahora reinsertamos medialmente el transverso sobre la prótesis, similar a como lo hace el doctor Carbonell en la técnica de separación anterior de componentes. Para los incrédulos, sí, esto está sin audio, pero este es el tercio proximal de la incisión quirúrgica, donde dicen algunos amigos que si no libera uno el recto anterior de la tiranía de los oblicuos, no se puede cerrar el tercio proximal. Miren, ese cierra, se aproxima. Bueno, las indicaciones: hernias de línea media de 8 a 16 centímetros, esto cuando va uno sin preparación, sin toxina y sin neumo; hernias incisionales laterales, ostomas; hernias de Rocky Davis; hernias lumbares; incisiones de nefrectomía; hernias de línea media, inguinales asociadas; hernias recurrentes; hernias parostomales; hernias de incisiones transversas o combinadas como Río Branco o Chevron; sí, hernias en vecindad a los rebordes óseos, subcostales; hernias de McBurney, sí. Hernias que no requieran de resecciones de piel ni paniculectomías amplias. Intraoperatoriamente, cuando de pronto nos quedamos cortos en la realización con un RIPS, no es condenable hacer una sección del transverso de alguno de los dos lados.
Y como consejo siempre preparen la pared. ¿Sí? La toxina botulínica es algo que entra definitivamente para quedarse. ¿Cómo se puede hacer el TAR? Abierto, que lo hacemos por ITTAR, y a esto que pues apuntamos llegar algún día, que es la robótica. ¿Qué ventajas tiene esta técnica de liberación del transverso? Baja tasa de recurrencia, no hay necrosis de los colgajos cutáneos que se ve con la técnica abierta. Tenemos un doble cierre miofacial con una prótesis de refuerzo, una extensión lateral superior e inferior de la prótesis adecuada. Hay una menor tasa de infección de la malla y disminuye la complicación y el costo al no tener que dejar mallas de ubicación intraperitoneal. Desventajas: tiene una curva de aprendizaje un poco más larga que las separaciones anteriores, es una técnica más exigente desde el punto de vista quirúrgico, tiene que ser uno muy prolijo en el manejo de los tejidos, juicioso con la hemostasia. Es fácil incurrir en errores, ¿sí? Cuando se mete uno en el plano que no es y lesiona los fascículos neurovasculares, y pues demanda un poco más de tiempo quirúrgico. Esta es la casuística personal: 191 casos desde agosto del 2014. Parece que fueran muchos, pero son menos de 30 casos por año. Sí, 125 hombres, 66 mujeres, la edad promedio 37,3, el índice de masa corporal promedio 27,7, el área promedio del defecto es de 32,3 centímetros. Ustedes hacen cuenta, son defectos de fácilmente 30 centímetros por más de 10 centímetros de ancho. El promedio de tamaño de la malla, 1.139 centímetros cuadrados. 13% de nuestros pacientes eran fumadores. Tiempo quirúrgico casi 3 horas. Tuvimos como complicaciones claviendindo 16,9%, tipo 2 2,2% y tipo 3 solamente 0,5%, ninguna mortalidad. Los primeros 23 pacientes que correspondían al primer corte de la serie que presentamos en Monterrey, los hicimos con catéter peridural, no volvimos a usarlo. Ahora hacemos un bloqueo TAP con una analgesia espectacular. 18 pacientes del primer corte en los que tuvimos en algunos casos abombamiento, los asociamos a error técnico y desconocimiento por usar mallas de baja densidad. Nuestros primeros 24 pacientes tienen más de 6 años de seguimiento y tenemos solamente 8 recurrencias, que nos da un 4% de recidiva para una hernia ventral compleja. Es un porcentaje más que aceptable. Este es un paciente del hospital donde trabajaba, en la policía, ¿sí? Con un defecto ventral grande, ¿sí? Que se operó sin preparación, ¿sí? Resultado posoperatorio de las 3 semanas, ¿sí? El mismo paciente, ustedes ven las mismas cicatrices, una pared íntegra, continente. No tiene audio, pero ahí el paciente tose. Ahí está tosiendo, no se ve ningún abombamiento. Ahí está tosiendo, no se ve ningún abombamiento. Para los que dicen que es que el músculo se atrofia, que se retrae, este es un ataque de control que se tomó por otra razón. Ahí se ven las 3 capas de los músculos en la pared lateral, ¿sí? 1, 2, 3. Acá también, ¿sí? Acá sí que se ven puntitas cerca de la línea semilunar, que produce desbalance del tronco y pérdida de la función del transverso. Esta es una espirometría, leída dentro de límites normales de un paciente con un TAR. Este paciente se preparó con neumo, ¿sí? Sin toxina, solamente neumo. El resultado posoperatorio temprano y el control a los 3 meses, ¿sí? Igual la tomografía. Miren estos transversos, estos músculos del componente lateral, oblicuo mayor, menor y el transverso, ¿sí? Mírenlos. Yo no los veo atróficos. Y la espirometría normal. Este paciente es viejo, 2019. Lo hemos usado en estas incisiones, paciente con una hepatectomía, una cirugía oncológica, por una incisión de Río Branco, tenía herniación de la línea vertical y del componente lateral de la incisión, ¿sí? Corregido con una técnica de TAR. Los que dicen que las incisiones laterales no van bien con TAR, está con el DREN todavía, ¿sí? El paciente está tosiendo ahí con la pared íntegra. Bueno, pensábamos publicar ese caso que nos pareció novedoso. Salimos de cirugía, encontramos esto, ya se les había ocurrido para un trasplante ortotópico.
Bueno, ¿qué ventajas? Es una técnica innovadora con baja tasa de recurrencia, no requiere de colgajos cutáneos, tiene un doble cierre miofacial con una adecuada extensión superior, inferior y lateral de la prótesis, menos tasas de infección, disminuye complicaciones, disminuye costos, ¿sí? A nadie quiere enfrentar una prótesis intraabdominal mostrando esto, o una prótesis supraponeurótica mostrando esto. Sí, son tragedias que quisiéramos evitar. Hay una forma novedosa de hacer la TAR, que es seccionando por debajo de la línea arqueada de Douglas en sentido ascendente, ¿sí? Esto se puede hacer tanto por técnica abierta como laparoscópica. La sugerencia es hacerlo pues cuando ya tenemos claro el esquema mental de a dónde tenemos que llegar. Como comentarios finales, prepare siempre la pared. A futuro pues el uso de la toxina botulínica va a disminuir la cantidad de separaciones de componentes que estamos haciendo. Los casos de abombamiento iniciales se presentaban por error técnico y desconocimiento. Es una técnica que se puede utilizar complementaria a otras como el neumoperitoneo y la toxina. Tener en cuenta que todos los abdómenes son diferentes. Muchas de las series de casos dicen no, un gap de 10 centímetros, pero es que el gap de 10 centímetros para un paciente que pesa 110 kilos y mide 1,85 no es igual a los 10 centímetros para una paciente que mide 1,50 y pesa 45 kilos. Eso trató pues de homogenizarse con el índice de Carbonell, ¿sí?, que nos da una aproximación a eso que les menciono, de que todas las cavidades abdominales son diferentes y no podemos tener o tomar una decisión teniendo en cuenta solamente la amplitud de la brecha. Esta es una presentación del mismo doctor Novitsky, donde él dice que la reconstrucción de pared abdominal debe buscar que sea funcional, cosmética, dinámica, sin puenteo. Entonces eso que propone él a veces en sus mismos artículos, de que cuando no le cierra la hoja posterior, utilizar un suplemento con una valla protegida, eso para mí ya no es una TAR, póngale otro nombre, pero no es una TAR. Igual el puenteo de las hojas anteriores, si uno no prepara al paciente se puede ver abocado de eso tampoco es un TAR. Este es el último paciente que operé de una TAR, una pequeña hernia umbilical. El paciente se preparó con toxina, se le puso un catéter de neumo, tenía un gap de 23.3 medido en esa tomografía, un TANACA de 37.3, para nadie hay duda de que tenía pérdida de dominio. Se preparó, toxina 4 semanas antes, catéter de neumo 10 días antes, se llevó a cirugía. Esta es la transiluminación del saco, miren qué bonito, ¿sí? Se cerró increíble, pero con una TAR alcanzamos a hacer ese caso, ¿sí? Y esto es la curación, 21 de marzo. Y pues para que no quedemos como este personaje, los invito a leer este artículo, ¿sí? Ahí está el DOI. Son los errores en los cuales podemos incurrir cuando no tenemos claridad de qué es lo que vamos a hacer al seccionar el transverso. Es excelente ese artículo y muy fácil de leer, de pronto para que tomen la referencia. Por técnica mini invasiva, pues aprovechando la bondad del espacio extraperitoneal, se puede hacer la sección del músculo transverso también. Esto es de la publicación de Beliansky. Clave: ubicar el paciente siempre bien, posición francesa. Este quiebre es importante para lograr la facilidad en la sutura, ¿sí? Cuando vamos a operar defectos epigástricos, ¿sí?, el abordaje por este lado, en los puertos de trabajo inferiores. Cuando vamos a operar defectos de la línea media hacia abajo, ¿sí?, el abordaje así. Un caso personal, esta foto es del profesor Martínez Maya, ¿sí? La forma en que se disponen los trócares, el abordaje ya lo vieron ustedes, ¿sí?, con la ayuda del balón es más fácil. Hay una propuesta de un cirujano hindú de abordar cada estuche por separado. Lo he encontrado que pues es muy fácil, le ahorra uno tiempo, ¿sí? Y luego hacer el cruce de la línea media. Se pierde uno menos, se hace el abordaje de cada estuche por separado. Eso implica pues una incisión más, pero en un defecto grande pues ahorrarse 40 minutos de cirugía, yo pienso que tiene sentido.
forma en que se ponen los trócares. Este es un abordaje casi a manera de repa, suprapúbico, 2 puertos de trabajo laterales. Esta es la vista que se obtiene desde el hipogastrio hacia arriba, ¿sí? Los dos espacios. Vamos a adelantar un poco el video en aras del tiempo. De esto quiero que vean sí, la sección es igual a como se hace por vía abierta. Llegamos al mismo punto, ¿sí? Se levanta el músculo y esto nos da la aproximación de la hoja posterior. Ya el resto pues es el cierre y dejar la malla. En los primeros casos dejábamos siempre malla. Esta técnica pues por abordaje mini invasivo es más compleja que el Ripsestopa. Es de paciencia y de familiarizarse con el espacio, pero es una posibilidad. En este tipo de procedimientos pienso que el robot sí va a generar un cambio importante en los tiempos y en la facilidad del cierre. Ya para terminar esta frase que pues es muy diciente: ninguna enfermedad del cuerpo humano en el ámbito quirúrgico requiere para su tratamiento de una mayor combinación de conocimiento anatómico y de destreza quirúrgica que la hernia en todas sus variedades, sobre todo en este tipo de hernias. Bueno, muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a los panelistas de este módulo. Los invitamos, por favor, que pasen acá adelante. Salvatore, Derlin y Gabriel, por favor, para la sesión de preguntas. Posterior a la sesión de preguntas, podemos pasar al almuerzo patrocinado por ATM, Alta Tecnología Médica, en el... O sea, me siento intimidado acá en la mitad. Salón Magenta. Este par de tigres. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas de Instagram y... Es un abordaje relativamente simple. Si ustedes se fijan en el video, yo coloco el tercer trocar en el momento de la aplicatura. Uso trocar óptico y trocar de 5 milímetros para la disección. Nada más. De hecho, mandé un capítulo a publicar en un libro y me dijeron: ¿no tiene alguna foto con un ayudante? Habitualmente opero con el instrumentista, porque me sostiene la cámara en el momento de la aplicatura. Y camareas con la mano izquierda y con la mano derecha hacia la disección. Simple, no ingresas a la cavidad, no usas malla en contacto con víscera. Un procedimiento simple que intenta reproducir la posición de las pinzas a un simulador de la paroscopía. Sí, exacto. Vamos supurando hacia abajo y permite reparar una línea media sin tensión. Ok. No sé si hay alguna otra acotación de los panelistas. Yo creo que otra ventaja de la beca respecto a la técnica para la recuperación de diástasis es que la fascia muscular es completa, pero posteriormente no. Así nos permite reparar de forma más eficaz la diástasis, que si simplemente entre comillas suturaríamos la hoja posterior de los músculos venosos. Esa es otra cosa que se tiene que tener en consideración. Completamente de acuerdo. Yo pienso que el punto más importante es el que acaba de mencionar Salvo. De pronto, cuando hay defectos hernianos, pacientes con incisiones en la pared del abdomen, consideraría el INTEP, pero teniendo toda la hoja poneurótica íntegra por delante, pues es más fácil cerrarla. Aparte de eso, algunos pacientes que se abordan por INTEP, la piel alcanza a quedar arrugada. Ayer comentábamos eso con Salvatore, perdón.
desinsertar todo el colgajo cutáneo, la distribución de la piel se hace de una manera como más amplia, más homogénea, y no quedan abultamientos ni irregularidades en la piel. Esa es una de las bondades de la técnica. Y no es una técnica que reemplaza otra, son conceptos. Si tenemos una línea alba que está simplemente con una diástasis de recto separación y los defectos herniarios son pequeños, aquí la prioridad en la reparación está en la diástasis, no en el defecto herniario. Si la mayoría que vemos son hernias de 10 milímetros, 15 milímetros, y donde creo que para ningún cirujano es problema reparar una hernia de ese tamaño, pero si la diástasis no puedo romper más en un ítem para luego repararlo, hay que hacerlo más simple posible. Pero eso no les da también el tipo de pacientes que tienen masa corporal, y no puede reemplazar una crema más fácil la por meter y no operar un paciente que tiene un índice de masa corporal normal por meter la otra por un crema. Claro, yo creo que en ningún otro campo de la cirugía vale el concepto de tailored surgery como en la cirugía preabdominal. Cada paciente tiene sus características y nosotros tenemos muchas técnicas disponibles que, gracias a Dios, hoy nos permiten de dejar mallas muy lejos de la caída abdominal, que es el primer objetivo que tenemos que conseguir. Y tenemos un portafolio de técnicas importantes y tenemos que decidir respecto al paciente que tenemos delante. Sí. Como los sastres italianos, traen la medida. Ok, voy a tratar de sintetizar porque hay varias preguntas acerca de malla, de las 3 conferencias, así que lo va a ser bien sencilla. Primero, en la primera conferencia, por ejemplo, si uno hace una descarga muscular en un defecto, como usted dijo, de 8 centímetros, ¿eso en qué varía el tamaño de la malla? Actualmente casi no realizo descarga porque los preparo con toxina, pero si necesito hacer descarga, la malla debe cubrir el borde externo de la descarga, que si bien, como mostró Salvatore, él pone la malla por debajo, para hacer más corto el intraoperatorio, yo la pongo por encima, cubro toda la descarga y la fijo con tackers en el borde externo de la descarga, como para refuncionalizar ese oblicuo externo de descarga. El tamaño lo que necesita cada paciente, hemos puesto mallas de 30 por 30. De 30 por 30. Pero importante que quede cubierta la descarga muscular. La descarga para evitar el abombamiento. A pesar de eso, tenemos casos que abombó igual y lo reabordé por recto. Pero siempre tiene que cubrir la zona muscular expuesta y fijarla en el borde externo. Vale. Con respecto a la colocación de drenajes, ¿en qué tiempo retiran los drenajes? Drenaje sistemático y lo retiro cuando da menos de 30 centímetros cúbicos por 2 días consecutivos. El promedio son 7 días. 7 días. Se agota habitualmente y no con un solo día porque puede aumentar el débito al día siguiente. Vale. Ok, con respecto, no sé si hay alguna otra acotación con respecto a los drenajes y las mallas. Que el aspecto no sea mágico, sino color aceite. Claro. Que no venga materia fecal, pus, que se hace de materia citrino. Claro. Ok, con respecto a las dosis de Botox, ¿tienen algún tipo de estandarización en la dosis? La dosis para una diástasis hemos usado 50 unidades a cada lado y fue suficiente porque habitualmente hay mucha patología de colágeno, mucha debilidad. En eventuación usé hasta 400 unidades, 200 por lado, pero acá en diástasis con 50 a cada lado es suficiente. ¿Están de acuerdo acá otras personas que han usado y tengan experiencia con Botox? Con esa... Todos los grupos musculares tienen establecido un número de unidades por los fisiatras, que son los que más lo aplican. En pared abdominal no está establecido eso, pero hay una aproximación muy grande que la propone Tomás Ibarra. ¿Sí? Cuando la pared lateral tiene un espesor de menos de 25 milímetros, se utilizan 200 unidades, 100 y 100. Cuando tiene un espesor entre 25 y 30 milímetros, utilizan 300 unidades, 150 a cada lado. Y cuando esa pared muscular, que ustedes vieron ahí, grupos musculares muy gruesos, se utilizan 400 unidades, 200 a cada lado. Por encima de 400 unidades se ve que no hay mucha diferencia entre más unidades se pongan.
pues estamos lejos de la dosis tóxica, pero pues igual es un medicamento costoso. Entonces hasta 400 unidades, 200 y 200 yo pienso va. Bueno, no tengo nada de comentar porque ¿Está de acuerdo, doctor Salvatore, entonces? No. no tengo nada de comentar porque el uso de toxina botulínica en Italia off-label es realmente complicado por tema regulatorio. Y entonces yo no tengo experiencia en uso de toxina porque no me la dejo usar. Así que no tengo nada de comentar. Sí, está bien. Salvatore. En cuanto a la utilización de toxina botulínica, una vez aplicada la toxina botulínica, ¿cuál crees tú que podría ser la falla de esa relajación en la pared abdominal? ¿Consideran que hay algún error técnico, ya sea en la difusión, en la manera de manejar la toxina botulínica, que podría causar de que la toxina una vez infiltrada no tenga los resultados que mostraron ustedes ahí en el sitio botulínica? Habitualmente uno siempre ve que relaja, ¿sí? Solamente vi un caso de un paciente que le pusimos 300 unidades y no hablando lo que esperábamos, ¿sí? Esa toxina no se puso guiada por ecografía, sino por guía anatómica, tomando las medidas del TAC. Por eso yo recomiendo siempre ponerla bajo guía ecográfica, ¿sí? Pero pues hay toxinas que son muy delicadas. La toxina de Allergan debe siempre manejarse con cadena de frío, ¿sí? Si no se conserva y no se certifica la cadena de frío, esa puede ser una causa de falla, ¿sí? Hay pacientes, pero eso ya es pacientes crónicos, a los que se les ha puesto toxina de manera repetitiva. Está descrita la emisión de anticuerpos porque pues este es un péptido, ¿sí? Entonces si hay anticuerpos que degradan el componente de la toxina, pues no va a tener el efecto esperado. Cuando de pronto se le da un mal manejo a la ampolla, que se genera turbulencia, se genera espuma, digamos, esto no tiene la misma distribución del medicamento y puede no tener el mismo efecto deseado. Algunas veces he visto algunos cirujanos plásticos que destapan la ampolla del vial. Esto viene con un vacío. Cuando ustedes lo están preparando, la succión que hace el émbolo es muy fuerte. Tiene uno que controlar el émbolo para que la entrada de la solución salina sea gradual, ¿sí? Y no genere espuma, ¿sí? Cuando destapan la ampolla, esa misma turbulencia puede hacer que el medicamento se pierda. Entonces esas pueden ser causas de fallo para no tener el efecto deseado con la aplicación de toxina. Pregunta, si la toxina la aplica un cirujano o la aplica un radiólogo por ecografía, ¿hay algún sitio específico para esa aplicación de ustedes la toxina o se puede colocar en cualquier parte de la pared muscular? Es una buena pregunta. Para terminar la respuesta, que no funciona la toxina puede ser porque no está aplicado en el músculo. Por eso la guía ecográfica es fundamental. A veces el paciente obeso llegamos hasta el celular. Y otro punto es aspirar antes de inyectar, porque podemos colocar en un pequeño vaso y no va a tener efecto local sino a distancia, y hasta un efecto colateral de disfagia, broncoaspiración. Lo que dijo Gabriel de la presión de ingreso de líquido, eso es fundamental. Mismo que la salida caliente no va a hacer un movimiento como si fuese de la máquina de lo bioquímico. Suave, debe hacer un complejo proteico, el movimiento gluco rompe esa cadena proteica y no va a hacer efecto. Es uno de los puntos. Y otra es lo que decía Juan David, prefiero colocarla yo con guía ecográfica, que la ecografía me guíe y lo coloco en el plano muscular donde hay mayor densidad muscular, que se supone que hay mayor uniones neuromusculares, que estamos buscando el efecto del bloqueo de acetilcolina. Por eso es importante la ubicación. No importa si es más central, más medial, pero donde hay mayor masa muscular. Y tratar de identificar si se puede la muscular, que a veces no es tan fácil. Esa pregunta es muy, muy importante porque hay varios estudios y artículos de los MISTER, ¿sí? Que sugieren la aplicación entre el oblicuo menor, y el transverso, porque por ahí es por donde van los paquetes neurovasculares.
Pienso que eso es un error conceptual y un desconocimiento de la farmacología y la farmacodinámica básica de la toxina, porque, como mencionó Derling, la toxina actúa a nivel de la unión de la placa neuromuscular, impidiendo la conformación del complejo SNAP, bloqueando la formación del complejo SNAP-SNARE. Y actúa a ese nivel, no a nivel de tronco nervioso. La toxina tiene igual un alto nivel de difusión, ustedes la aplican periférica, pero pues la encuentran después a nivel central. Eso explica el efecto analgésico, anestésico que tiene en el postoperatorio la toxina. Ideal bloquear los 3 grupos musculares. Algunos trabajos muestran el no bloqueo del transverso para no debilitar la cincha, pero pues yo les pregunto si de pronto Miguelito, que fue el paciente el último que vimos de la charla anterior, tenía cincha. ¿Sí? Parecía un caballo que no tenía cincha. Es un hombre embarazado. O sea, si tiene una brecha así de grande, ahí no hay cincha, no he pegado nada con nada. Entonces es un transverso que muy seguramente no tenía funcionalidad. No, pienso que preservar la contractura del transverso no gana nada y sí de pronto limita el avance de la línea media para lograr la restitución de la pared. Okay. Un concepto de la toxina que por ahí es erróneo. Sin conflicto de intereses, en Argentina hay 2 marcas fundamentales, que es Botox y Xiaomi. El Botox es una ayuda con cadena de frío y el Xiaomi es el concepto que no necesita cadena de frío. Eso no te lo pinzas, porque el prospecto dice conservar el menor de 20. Sí, ya sé, papá. En Salta, donde yo vivo, y supongo que acá 23 grados hace las 2 de la mañana, pero si vamos a 40 grados necesita llevar algo de cadena de frío para que no produzca la desnaturalización de ese complejo proteico. Por eso a veces pues se falla de funcionalidad. No es para cortarlo, sino para avanzar, porque nos está quedando poco tiempo y hay un par de preguntas más, ¿no? La conferencia que más preguntas tiene la usted. Sí, ya la última de la de usted y voy con 2 más acá y terminamos. No sé si en el público hay alguna otra pregunta, pueden pedir el micrófono, ¿no? Cuando tenemos diástasis de rectos en hombres, que es menos común, ¿hay algún tipo de protocolo diferente al de mujeres? No, ninguna. Lo que sí ha dicho la verdad, porque el paciente va a más molesto en el operatorio, que el drenaje le voy a sacar cuando el delito sea 0, porque tiene más tendencia, no sé si es un tema hormonal, en la grasa, que da más seroma que la mujer. Así que lo retiro cuando el débito es 0, 2 días seguidos. Excelente. Es la única diferencia en el protocolo. Okay. Con respecto a la presentación del doctor Salvatore, preguntan qué mallas utilizar a diferentes niveles de disección. Por ejemplo, en una reparación anterior o una posterior, ¿usa mallas diferentes? Bueno, previsto que yo hago la reparación anterior y no hago la disección posterior de componentes. Yo normalmente, por las características de los pacientes que tengo, suelo utilizar una malla de bajo peso. Una malla de polipropileno macroporosa es bajo peso, en torno alrededor de 40 a 45 gramos por metro cuadrado. Y eso ya me alcanza. En las mujeres, por ejemplo, en las repas que hago, normalmente mis pacientes son muy delgaditas y tienen muy poco celular subcutáneo, utilizo mallas ultralivianas. Okay. De alrededor de 30 gramos por metro cuadrado. Okay. No sé si alguno de los otros conferencistas tiene algún tipo de recomendación al nivel de reparación de la malla. La malla para la repa, yo ahí tengo conceptos. En la paciente mujer con defectos, probablemente 5 defectos pequeños, y prioriza la diástasis, uso malla ultraliviana, porque al reparar la línea media la malla va de refuerzo. Pero tuve pacientes, varones y mujeres, que su actividad, pues son profesores de CrossFit, porque trabajan en la construcción, uso malla de peso intermedio. Y hay pacientes que trabajan bajando media red de carga de 120 kilos como malla pesada. Y no tuve diferencia. Pero si veo la actividad que realiza para elegir la malla. Vale. Puedo añadir una cosa. La cosa más importante es que sean mallas macroporosas. En el sentido que hay estudios, en particular un estudio del profesor Pellón en España, que dice que a la media distancia, a los 6 o 8 meses, el peso de la malla no tiene ningún tipo de influencia en la resistencia tensil
de la reparación, porque la reparación, la resistencia tensile de la reparación es dada más por la deposición de colágeno que por la malla misma. Así que hay que favorecer las mallas que mejor permiten la deposición de colágeno, y las mallas que mejor permiten son las mallas macroporosas. Ok, yo creo que con eso terminamos las preguntas y respuestas. Queremos agradecer a los tres conferencistas, un fuerte aplauso para los tres. A continuación vamos a dar unos presentes de parte de la asociación. Gracias, doctor. Excelente. Esperen un momentito que le van a...